Agradecer enormemente pues la participación en esta mesa de todos. Particularmente me ayudó muchísimo a ustedes y a mí la participación de Tatiana, porque hizo una explicación muy importante de todo lo que tiene que ver con el aspecto introductorio de la parte de las medidas cautelares. Bueno, yo quisiera hablarles muy rápidamente del tema de una medida cautelar ya adoptada por el Código Procesal Civil, denominada intervención y administración de sociedades, en este caso digo de bienes productivos, pero yo la planteo aquí más que todo en el tema propio de las sociedades anónimas, bajo la temática de una perspectiva societaria y procesal. ¿Y por qué sobre todo en el tema de las sociedades anónimas? Porque hemos estado apreciando un tormentoso y terrible modelo de regulación relacionado con las sociedades, sobre todo ahora con el tema de los impuestos. Y pues obviamente estamos saliendo de una serie de situaciones muy lamentables a nivel legal y que nos ha puesto a correr y a ver cómo se podrían solventar, considerando pues propuestas legales sumamente confusas, imprecisas, incorrectas y erróneas en el tema de la situación tributaria de las sociedades. Referente a lo que tiene que ver con el tema que les comentaba, pues efectivamente es un aspecto muy importante tomar en consideración que lo referente a la intervención y administración de sociedades es un aspecto que tenemos muy pocos antecedentes a nivel procesal y sustantivo. Recuerdo hace ya alguitos años, a mediados de los años 80, y que tal vez por aquí don Fernando me puede dar fe de eso, conjuntamente con el doctor Gastón Certad, estuvo proponiéndose una propuesta de un modelo procesal mercantil. Y dentro de esa época, que desde luego yo no era abogado, era un estudiante muy joven, muy joven, recuerdo que se hablaba de las repercusiones dentro de lo que tiene que ver con el manejo intrasocietario de aspectos procesales. Situaciones que estaban muy vinculadas con lo relacionado con las asambleas, que como ustedes bien saben, tiene una repercusión instrumental, procesal interesante. A pesar de que se trate de regulaciones sustantivas que están predeterminadas en un código de comercio, pues estos códigos sustantivos pues tienen un amplio abanico también de aspectos instrumentales, plazos, remisión a tipos de procedimiento, por ejemplo, mucho de lo que es materia comercial, societaria, se refería al proceso abreviado que va a ser extinto, que no va a existir a partir de octubre, y en esa serie de situaciones pues apreciábamos la urgente necesidad de instaurar a nivel legal pues una reforma en esta materia. Lamentablemente no se pudo, ni aún con la guía excelsa y valiosísima de don Gastón, que lamentablemente él se nos fue y tampoco hubiese a la fecha podido ver algún resultado sobre esta temática. ¿Por qué es importante hablar del tema de la intervención y administración de sociedades y las perspectivas societaria y procesal? Para nadie es un secreto de la importancia que tiene en el flujo económico de hoy en día el aspecto relacionado con las sociedades. Me refiero a sociedades grandes, a sociedades chicas y a sociedades muy cerradas o familiares. En los tres escenarios, pues podría ofrecer repercusiones importantes a nivel económico y a nivel también de lo que es la administración y el manejo y el control del poder de estas sociedades. En el primer aspecto, relacionado propiamente con tipos de sociedades multinacionales o sociedades que están muy involucradas dentro del engranaje económico de un país y que, por cierto, actualmente en el caso de Costa Rica hay una situación muy interesante con un servicio público trascendental, que es el caso del Gaceta, el caso de la energía, del gas, donde lógicamente en estos casos, pues una situación interna, una situación totalmente familiar, determinó efectos directos e inmediatos en un conflicto intrasocietario que puede tener repercusiones a nivel regional y nacional en muchos países. Desde ese punto de vista, pues lógicamente que
el derecho societario y también el derecho procesal, pues están llamados a ofrecer soluciones previsibles, soluciones rápidas y soluciones eficaces. La intervención y administración de una sociedad es un tema propio y característico de toda medida cautelar, societaria o procesal, como se le llame, donde tiene que estar de por medio, lógicamente, una situación de total y absoluta restricción en la medida de lo posible. ¿Por qué restricción en la medida de lo posible? Porque las sociedades se manejan a nivel de un contrato asociativo donde las reglas de vigencia, de funcionamiento, están sustentadas en ese contrato. De manera que el establecer una invasión externa por parte del Estado a través del órgano jurisdiccional que autorice implicaciones de gobierno transitorias y de gestión y representación de estas sociedades, pues lógicamente que viene a trastocar y evolucionar totalmente el aspecto normal de funcionamiento de esa sociedad. Por lo tanto, incluso la doctrina en este tipo de situaciones refiere que se trata de una especie de interdicción del órgano de administración. Tiene que ser entonces dada y operada bajo un aspecto total y absolutamente de emergencia, un aspecto excepcional y desde luego también en situaciones donde exista un requerimiento necesario y también tiene que ser temporal, no va a ser por situaciones lógicamente permanentes, porque no se va a realizar esa sustitución absoluta y de por vida del órgano societario. En este sentido es muy importante tener en cuenta, en el caso del Código de Comercio de Costa Rica, que tenemos algunos aspectos relacionados con este tema. Un primer artículo es el artículo 26 del Código de Comercio, relacionado a la posibilidad de pedir auditorajes, pero que no necesariamente tiene una implicación igual a esta. Tiene cierta parentela, pero no es lo mismo, refiere a otro tipo de situaciones y de requerimientos, más que todo, de tipo de información y de interés de los socios. En materia societaria también hay otra parte muy relacionada casi con este tema, que sería lo relacionado con la remoción o cese de los administradores, que normalmente está predeterminado que eso se conozca y resuelva en una votación a través de una asamblea. Eso lo podemos visualizar en el artículo 155, inciso C, del Código de Comercio, dentro del contexto del ámbito de aplicación de una junta ordinaria, y en ese sentido, pues, está la posibilidad de, pues, remover a el administrador. Sin embargo, pues, en estos supuestos, podríamos estar en presencia de un verdadero conflicto societario. ¿Y qué nos ofrece la situación del conflicto societario? El conflicto societario ordinariamente se genera porque preexiste una contradicción de intereses económicos y de poder, más que una diferencia avanzada en principios normales, filosóficos o culturales de la entidad que está en esa crisis conflictual. De manera que cuando hablamos de un conflicto de este tipo, podría suceder que se pueda remover al socio, pero que no se va a ganar absolutamente ningún tipo de resultado positivo. Porque aquí podríamos estar dentro de lo que es prácticamente esa especie de apoderamiento de la sociedad a través de los socios de control o los socios de hecho que tienen un empoderamiento a través de apoderados de paja o administradores de paja, donde lógicamente ponen a uno que ya lo han desgastado y luego promueven su remoción o cese para traer lógicamente a otro similar que viene lógicamente simplemente a continuar con esa serie de situaciones fraudulentas, leoninas, oscuras, de tipo administrativo en interés de un grupo de socios. Y aquí entonces nos encontramos con una serie de problemas a raíz de lo que sería y se conoce como el interés de las mayorías o también el abuso también de las minorías.
Y en estos casos, pues al darse esta situación, la mayoría de los socios van a estar envueltos en un verdadero problema, en un verdadero dilema de cruces de problemas entre socios y donde ellos lógicamente van a estar a la deriva y donde sus derechos económicos y políticos como socios estarían total y absolutamente comprometidos. Bajo esa estela conflictual a nivel interno, que va a paralizar y va a representar aspectos donde podría perjudicar el normal funcionamiento del ente societario, determina entonces que se justifique que en una situación de emergencia y excepcionalidad se tenga que acudir a las reglas propias ya de una administración externa, de una administración o de una intervención referida a nivel, pues desde luego temporal, tendiente a normalizar esta situación política tan gravosa que está sucediendo. Se trata como cuando los problemas caseros no pueden ser arreglados en casa y tenemos que pedir ayuda para que alguien venga a ver cómo nos puede arreglar este tipo de entuertos. Entonces, aquí ustedes pueden ir apreciando que es una situación muy normal, muy común, no solamente a nivel de sociedades grandes, de entramados económicos fuertes, como podrían ser los holding, como podrían ser grupos de interés económico, como podrían ser grupos de sociedades, sino que también en el plano de los socios familiares, donde lógicamente que uno se hace el sordo, que no da ningún tipo de información, que está desviando, que no tiene los fondos, que no da razón de los libros, etcétera, y que es muy frecuente entrar en esos dilemas. Y qué decir también con problemas que se presentan a nivel de la muerte o fallecimiento de alguno de estos socios y que dejan como herencia verdaderos dilemas y problemas a nivel sucesorio por un lado y societario por el otro, y donde lógicamente que esto es muy difícil dar a veces una propuesta más o menos viable, rápida y eficiente. ¿Qué pretende, o para ir terminando, qué se da ahora con el nuevo modelo procesal? Lamentablemente, desde el punto de vista de los intereses en conflicto, que ustedes pueden visualizar que son dos tipos o dos formas. Por una parte, estarían aquellos conflictos intrasocietarios propios de la vida interna de la sociedad y donde, como les había comentado, pues trasciende a lo interno y solo en situaciones que ya no se pueda arreglar eso en la casa, se tendría que plantear la posibilidad de la intervención. Pues lo que se regula en el caso del Código Procesal Civil es una situación un tanto distinta o bastante distinta de lo que aquí les comento. La regulación dada a partir del artículo 88 del Código Procesal Civil costarricense a partir del año de octubre de este año, refiere a una administración e intervención de bienes productivos donde lógicamente está pues lo inventariado, el supuesto fáctico de intervenir o administrar una mercantil. Pero en estos casos, y donde lógicamente pues no es descalificado porque es la otra gran posibilidad, es cuando la situación que justifica la administración e intervención viene por requerimientos de terceros que no son socios o que no están involucrados directamente dentro de la sociedad. Y bajo ese punto de vista hay que reconocer y salvaguardar cuando se pone en peligro los intereses de los acreedores. Y en esto es importante tomar en cuenta que el derecho societario moderno no está relacionado con aquellas viejas propuestas del interés de los socios. Actualmente esto ha cambiado y la propuesta es vincular y proteger en gran medida a los acreedores, que son precisamente los que pueden ofrecer que la sociedad pueda salir a flote a través de la confianza y a través de proveer de insumos, de materia prima y de dinero a la sociedad. Entonces, en ese sentido, es muy loable y muy importante que el Código Procesal Civil haya incorporado esta propuesta, pero desde luego hay que tomarla con un criterio total y absolutamente restrictivo. Voy a leerles muy rápidamente el artículo para pues ir ya culminando la explicación
y en ese sentido que ustedes ya se lleven un criterio un poco más cercano al tema. Procedencia y contenidos. Se podrá disponer la administración o intervención de bienes productivos cuando se pretenda su entrega a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad. Aquí podríamos apreciar, lógicamente, que existe un interés directo en cuanto a una especie de reivindicación para obtener entrega de bienes donde se discute, donde se está potencializando la posibilidad de obtenerlos a título de dueño, a título de usufructuario o de cualquier otra parte o forma en que se pretenda esa entrega. Y por otro lado, se dice que cuando esa productividad tenga como fin la garantía que sea el primordial interés para la efectividad de condena que pudiera recaer. Entonces esto es como un aspecto sustitutivo, como un aspecto alternativo del típico proceso donde se está posibilitando el petium de un embargo. Aquí lógicamente estaríamos ya hablando de la posibilidad de que una sociedad, a raíz de que es muy posible que pueda perder un litigio y que para hacerme la vida imposible y para no darme gusto, pues entonces como yo tengo la administración de esa empresa, pues voy a derrocharla, voy a desviar fondos, la voy a dejar totalmente en una especie de propuesta a nivel económico esquelética para que si pierdo el juicio, mis rivales económicos que están demandándome en este litigio, pues no tengan la posibilidad de poder pues acudir a ningún bien o bienes que quedarían lógicamente de una manera pues muy disminuidos. En síntesis, ¿qué podríamos ya concluir con base a esta temática? Podemos concluir entonces que la intervención y administración de sociedades requeriría que se tome en cuenta las dos visiones, la visión infrasocietaria y también la visión procesalista, sobre todo relacionada en el aspecto de agentes externos que puedan ver comprometido su posibilidad de salir victoriosos y de no poder hacer valer los derechos obtenidos en una sentencia. Ambas situaciones son sumamente importantes y en ese sentido pues habría que darle algún margen de creatividad jurisprudencial a aquellos supuestos estrictamente societarios y en ambos supuestos se debe contar con una posición del juez pero muy estricta, porque en todos los casos lo que se pretende es mantener la productividad, la conservación de la empresa, porque a veces por pretender hacer un bien podemos hacer algo re mal. Y entonces, en ese sentido, pues con esto estoy concluyendo.